La automatización de procesos internos. Esta tendencia gubernamental de ir automatizando los trámites, los procesos internos, el acceso a la información, definitivamente favorecen a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Pero como todo, tiene sus pros y sus contras. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de sistematizar o automatizar, que creo que es el término correcto, los procesos de los gobiernos? Bueno, el primero es que centralizan información. Si uno va a municipios pequeños del interior del estado, e incluso en algunos de la zona metropolitana, quieres tener acceso a un trámite y resulta que una parte está en ordenamiento territorial, que fue quien autorizó el uso de suelo, otra parte está en padrón y licencias y otra parte puede estar en la inspección de reglamentos, porque se inspeccionó el giro, ¿no? Entonces, bueno, ni se diga el estudio de impacto ambiental, el de protección civil. Entonces, los sistemas vienen también a centralizar la información. Esto ahorita vamos a ver qué beneficios tienen. Agilizan la generación y actualización de información. Hay muchos municipios que no cuentan con estos sistemas, por ejemplo, de administración de recursos materiales, ¿no?, de compras o de administración de recursos humanos, ¿no?, de la nómina, que hacen todavía gran parte de los procesos manualmente. Si a un municipio de este tipo, que no cuenta con sistemas, le pides cuánto ha gastado en lo que va de la administración en papelería, va a sacar sus archivos, sus facturas, y entonces manualmente separa, juro que sucede, separa y dice tornillos no, lápices sí, llantas no, hojas sí, ¿no? Entonces, ese proceso toma tiempo, ¿no? Y además se requieren más recursos humanos y al final tiene que sumar todo eso para poder informar, ¿no? Entonces, es otro de los beneficios. Facilitan el procesamiento de datos y generación de reportes. Es lo mismo, cuando nos piden, por ejemplo, una solicitud de información, pues cuánto hemos gastado en, no sé, en equipamiento de unidades deportivas, pues es mucho más fácil filtrar 5 rubros o 10 a lo mejor que, insisto, ponerte a buscar físicamente en los archivos. Muchas personas, particularmente estudiantes, lo que quieren es gastar poco por la información, ¿no?, y además tenerla de manera rápida y sencilla. Entonces, la generación de reportes nos ayuda a eso, ¿no? Tuvimos hace un par de meses en Tlajumulco un solicitante que nos pidió todos los recibos de pago de Casas Geo, que es una constructora en Tlajumulco. Eran 40,000 copias. Pues cuando le dijimos, dijo, no, yo no quiero los recibos. Yo quiero un reporte de todo lo que ha pagado, ¿no?, por año o por semestre. Entonces, los reportes, pues bueno, fue mucho más barato y más fácil para los efectos que él quería consultar. Bueno, ahorro de tiempo y recursos materiales, va más o menos en la misma lógica. Controlan el acceso a información clasificada. No sé si recuerdan un asunto que hubo sobre el seguro popular, que se encontró ahí unas irregularidades sobre los apoyos que se daban en hospitales privados. Cuando vi la noticia, vi formatos de servicios médicos de varios ayuntamientos, incluyendo Tlajumulco. En ese momento fui a la unidad de servicios médicos y dije, ¿quiénes tienen acceso a los expedientes clínicos? Pues tenía acceso al expediente completo desde la recepción hasta el de la ambulancia, ¿no? Y además estoy segura que eso sucede en todas las unidades de servicios médicos. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de protección de datos. Entonces, francamente, a la de recepción no le debe de interesar el padecimiento del paciente, le interesan sus datos de identificación. Y al médico no le interesa el domicilio del paciente, le interesa el estado de salud, ¿no? Entonces, a partir de ahí propusimos la implementación de un expediente electrónico clínico
con niveles de acceso para poder controlar el acceso a la información clasificada, ¿no? Que la secretaria no tenga acceso al padecimiento del paciente, ¿no? Entonces, también para eso ayudan los sistemas. Mejoran la calidad de la información, cuando menos está homogeneizada o estandarizada, ¿no? Tiene los mismos rubros, es comparable, es también más accesible. Pero les comentaba que también hay inconvenientes y pasamos a la siguiente lámina. Afortunadamente son menos, pero importantes. La falta de cultura de uso de tecnologías. A mí me pasó muchas veces que llegué a ir a municipios del interior del estado y les decía, bueno, ¿pero no tienen un sistema de compras? Pues sí hay uno, pero la verdad no lo usamos. No lo usamos porque es como complicado y ni tenemos computadoras y a veces se va el internet y se necesitaba el internet o no hay red o no nos capacitaron. Lo compró la administración antepasada y nosotros ya no supimos cómo hacerlo y la verdad es que pues no lo usamos, ¿no? O también falta de cultura también de los ciudadanos, ¿no? Hay un sistema de pago del predial, pero prefieren ir a formarse. ¿Por qué? Porque no tienen la certeza de que el papelito que les regresa como recibo les sirve igual que el que tiene sellito, ¿no? Entonces también es parte de los inconvenientes de los sistemas. La heterogeneidad en el llenado de campos libres. Vuelvo al ejemplo de la solicitud de casas geo. Pues como al campo del contribuyente se llena libremente, pues hubo quien puso casas geo con G, con J, puso SADCB, SA, con puntos, sin puntos, con mayúsculas y minúsculas. Al momento de filtrarlos, había 17 casas geo. Entonces me preguntaban, ¿de cuál quieres? Pues supongo que de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay a veces el cuidado o la directriz de cómo se llenan los campos libres. Empiezas por el apellido o por el nombre, ¿no? Entonces eso complica también, a la hora que se desarrollan sistemas se deberían pues de poner la mayor parte de catálogos que se puedan para que se elijan en lugar de que se llenen, y bueno, tener capacitación a las personas, a los usuarios de esos sistemas para que no existan ese tipo de errores. Que además estoy segura que no son exclusivos de Tlajomulco, estoy convencida de ello. Y la otra es la incompatibilidad con otros sistemas. En muchísimas ocasiones me ha pasado, en muchos gobiernos, en los que les digo, ¿por qué le pides, y eso lo comentaron en la presentación anterior, al ciudadano que te dé el uso de suelo que tú le diste como gobierno, ¿no? O sea, si vas a tramitar una licencia de giro comercial, entre los requisitos es que el ciudadano te traiga el uso de suelo, la autorización de uso de suelo, que tú como gobierno, tú mismo le diste. Eso es como medio absurdo, ¿no? Bueno, eso es, por lo que he podido investigar, que me dicen es que el sistema de ordenamiento territorial no es compatible con el de padrón y licencias. Entonces, yo no puedo consultar el sistema de ordenamiento territorial para saber si se tramitó el uso de suelo y si es compatible, ¿no? Entonces, muchas veces llegan asesores externos o incluso internamente dentro de los ayuntamientos y ofrecen soluciones parche, ¿no? O sea, soluciones que cubren un pedacito, una necesidad pequeñita. No piensan integralmente en cómo realmente automatizar todo el proceso de la licencia, ¿no? Entonces, es otra de los problemas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, eso es en cuanto a automatización de procedimientos internos, nómina, compras, actualización catastral, pago de agua, bueno, esto ya es pago de agua y pago de luz, pero trámites, lo que tiene que ver con el ciudadano. Bueno, los beneficios es que también se agilizan trámites y servicios, se generan bases de datos, ¿no? Que es mucho más fácil hacer una búsqueda ante una solicitud de información, optimizan el procesamiento de datos, ¿no? Ya puedes filtrar cosas específicas que le sirvan al ciudadano y que no tenga que estar pagando información extra para el fin que desea. Y auxilian en el combate a la corrupción. Por ejemplo, en Tlajomulco, y yo creo, bueno, según Transparencia Mexicana, en todos los municipios del país, el área de inspección a reglamentos o de inspección a negocios es un área señalada de manera pues casi generalizada como propensas a la corrupción o como con percepción de corrupción, para no ponerles más.
En Tlajomulco dijimos, ¿qué podemos hacer, no? Entonces revisamos y vimos pues, que las actas de inspección no estaban foliadas. Entonces, pues, se podían repartir pues, como fuera, ¿no? Otro de los problemas era pues, que no se tenían procesos de cómo se hacían las visitas. Generalmente era la misma pareja en la misma zona, en el mismo horario, ¿no? Entonces, eso tampoco facilita o beneficia en el combate a la corrupción. Entonces, implementamos un sistema de visitas con tablets y con impresora portátil, que tenía la generación foliada, que tiene GPS, que tienes como más medidas de control ante esa actividad que tiene el gobierno. Entonces, ya no era, te asusto con el petate del muerto, ¿no? Y te dejo una acta que después puedo hacer otra, ¿no? Entonces, ya vas generando rastreabilidad de ese inspector, ¿no? Entonces, pues también, como este ejemplo, hay muchos, auxilian en el combate a la corrupción. Y los inconvenientes, vuelvo a lo mismo, falta de cultura digital, ¿no? Los ciudadanos siguen sin sentir o sin tener certidumbre al realizar un trámite de manera electrónica y tampoco los servidores públicos se sienten pues muy cómodos tampoco de no poder tener un contacto directo, ¿no? ¿Cómo le voy a explicar? O sea, el ciudadano necesita saber qué requisitos tiene y yo se los tengo que explicar, ¿no? Si los puedes explicar bien en el portal, facilitas el trámite, le ahorras vueltas al ciudadano para poder llegar al fin que quiere. La siguiente. Y ahora sí, mis temas, sistemas de transparencia y acceso a la información. Lo que debería hacer es que debería de haber resultados históricos comparables, ¿no? Porque si yo llego como administración nueva y veo un formato en el que tienen publicado, voy a tratar de mejorarlo, pero de no perder el histórico. O sea, no voy a empezar a cambiarle de nombre a las columnas para que no se puedan comparar con las administraciones anteriores. Y sucede. Aquí tengo ejemplos de que sucede. Entonces, ese es otro de las cuestiones en la que debemos de pensar como gobernantes, ¿no? Es bueno que se quiera marcar una diferencia con gobiernos anteriores, pero es malo que para lograr eso perdamos los históricos de la información que ya se publicaba, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También los sistemas facilitan el acceso a la información, pero ahorita vamos a ver que también esto tiene sus matices. Y los archivos en formatos editables, como Word, como Excel, permiten la rastreabilidad. Esto es, sabes cuándo se modificó el documento. Esto también ayuda en el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque sabes cuándo se modificó el archivo, ¿no? Se supone que era del 2012 y tuvo una modificación en 2014. ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso también ayuda para los ciudadanos a hacer este tipo de revisiones o auditorías. Siguiente, por favor. Inconvenientes. Aquí sí hay un montón. Se limita el acceso por los campos de búsqueda. Esto es, por ejemplo, en los sistemas de búsqueda de los portales. Uno ingresa al portal y para revisar la nómina te piden el nombre del servidor público. Pues yo qué sé. Bueno, antes peor. El Congreso del Estado de Jalisco, hace 2 legislaturas, te pedía el número de empleado para poder consultar la nómina, ¿no? Es ridículo. Muchas veces los sistemas, en lugar de facilitar el acceso a la información, lo limitan. ¿Qué hacemos en Tlajomulco? Ofrecemos sistemas porque efectivamente tienen una virtud de filtrar información, de presentar la información más concreta, pero damos medios alternos. Si ustedes ven la nómina en Tlajomulco, tenemos un buscador por nombre, pero tenemos en un Excel toda la nómina y tenemos, bueno, también en PDF, porque luego los gobernantes dicen que el Excel, que nos van a hackear, ahí está tu PDF también para que no tengas sufrimiento. Entonces es como tratar de ofrecerles distintos medios para realmente ser accesibles. Yo el otro día quise buscar en el gobierno del Estado los donativos. Tengo 10 años trabajando en portales y no los pude consultar. ¿Por qué? Porque sí tenía un menú, pero le dabas clic, eran muchos campos a llenar, ¿no? Tenías que poner el nombre del donador o escoger el nombre del donador y después el periodo de búsqueda, y ya que le ponías, si ponías un periodo amplio, te decía, son 8,000 registros, acótalo. Y lo acotabas y te decía, no hay ninguno, ¿no? Entonces, es como estarle atinando, a ver, y del 15 de septiembre al 16, ¿qué tendrás? ¿No? Ah, no, en ese nada. Y del 16 al 17, ¿no? Entonces, a veces
realmente no ayudan a la transparencia. Los sistemas, pues en algunos casos no permiten la rastreabilidad, como sí lo permiten los documentos en Word y en Excel, ¿no? Cuando lo modificaron, sabrá Dios. Falta de estandarización. A mí me sucedía mucho cuando trabajaba en Guadalajara. Yo ya estoy grandecita, ustedes están muy jóvenes, pero yo amaba Explorer, ¿no? Ese era como mi navegador favorito, cuando ya estaba out, ¿no? Entonces yo me metí a revisar el portal de Guadalajara y decía, ¡ah! No está publicada la nómina, ¿dónde está? ¿No? Y les hablaba a los de sistemas, que además aquí estaba mi amiguita Marinés, que era la encargada, y me decía, es que sí está, yo sí la veo. No, yo no, aquí tengo el portal. ¿En qué navegador estás? Pues en Explorer. No, métete a Chrome, al de Google. Ahí sí lo vas a ver. Lo que pasa es que se recorren los márgenes y entonces ya no tienes como los archivos, pero sí está, y me metí y ahí estaban, ¿no? Entonces, o es que hubo una actualización en Explorer y no sé, pero dale clic acá y ya se resolvía. Pero el ciudadano, pues ahora sí que no tenía esa asesoría, ¿no? Entonces, en lo que he estado trabajando estos últimos años es que los archivos de Tlajomulco sean visibles en todos los navegadores, ¿no? Para que no existan ese tipo de problemas. Falta de actualización de la información. Hay portales lindos, bonitos, apantalladores, sin información. La actualizan 6 meses tarde. Cuando la información no es oportuna, no importa qué tan bonita o sofisticada sea, no sirve. Utilización de vocablos incomprensibles. Sucede mucho en las pólizas de cheque, de casi todos los sujetos obligados, no Tlajomulco. Extraen del sistema las pólizas de cheque y entonces le lees y dice SEC Part 2014, 3,000 pesos. ¿Qué es? Ah, ese es un gasto de la Secretaría Particular, pero es que así se captura. Pues entonces no sirve, o sea, no sirve que seas tan transparente y tengas todas las pólizas de cheque si tienes que adivinar o suponer de qué se trata, ¿no? Sí publicas montos, pero el concepto es cero claro, ¿no? Eso sucedió en Tlajomulco y cuando lo leí le dije al tesorero, oiga, discúlpeme, no entiendo nada. No, es que es clarísimo, porque vienen por número de partida y ahí la partida viene por dependencia y si lo contrastas con el presupuesto, pues no. Yo necesito que el ciudadano pueda entender de qué es cada póliza. Y entonces ahora se procesan los archivos que tienen esta característica, los que se extraen así directamente del sistema. Nos toma más tiempo, nos toma más trabajo, pero realmente cuesta mucho trabajo actualizar las páginas como para que no sirva la información. Se privilegia en muchos casos la estética sobre la accesibilidad, es lo que les acabo de decir. Hay páginas de verdad muy bonitas. Yo debo reconocer que a mí no me gusta tanto la apariencia de la de Tlajomulco, pero me encanta que sea accesible, me encanta que esté actualizada, ¿no? A lo mejor implica mucho dinero para nosotros hacerla bonita, como la del Gobierno del Estado. La del Gobierno del Estado creo que es una página bonita, pero para mi gusto no es accesible, ¿no? Entonces, yo creo que para donde debemos de ir es que sea bonita y accesible, ¿no? Pero tenemos que empezar por la accesibilidad, ¿no? Aquí me gusta siempre usar una frase. En materia de transparencia, tanto la bulimia como la anorexia matan. Si inundas los portales de información inútil, no sirve. Si no tienes información, no sirve. Entonces, tienes que estar pensando que la información que publicas sea útil. Si no, tu esfuerzo realmente es solamente para sacar una buena calificación o para no ser observado por el órgano garante, pero tu finalidad, que es la primordial de informar al ciudadano, no la estás cumpliendo.